Sí, nos encontramos con el doctor Carlos Biche para hacerle un par de preguntas sobre esta crisis y algunas preguntas que tenemos para poder entender en qué momento de la crisis estamos y cuáles son los caminos para salir de ella. Doctor Biche, ¿cuáles son los caminos para salir de esta crisis en la que nos encontramos frente al rechazo generalizado al contrato minero? Sí, bueno, yo creo que ya es aparente a todas luces que hay un rechazo general de la población frente a la contratación minera y nos dicen que, bueno, pues hay dos vías o se están estableciendo dos vías. Una es esperar el fallo de inconstitucionalidad o que se establezca un fallo de inconstitucionalidad y la otra es una derogatoria de la ley 406. Dentro del clamor popular, por así decirlo, se está tratando de dividir a la población, al movimiento popular, a la gente que participó en el estallido social sobre cuál es la mejor vía. Yo no sé exactamente decir cuál es la mejor, porque creo que la mejor no es un término que puede capturar verdaderamente la esencia de la coyuntura. Estamos verdaderamente ante un problema grande frente al problema del extractivismo, la minería y demás, y el estallido social. Pero lo que sí es cierto es que hay algunos que dicen que solamente esperando un fallo de constitucionalidad es la única manera para salirnos de este problema. Yo soy de los que creen, y ahí donde hay cuatro abogados hay 16 teorías, yo soy de uno de los que cree que nuestra constitución establece también los mecanismos directos para poder salirnos a través de una derogatoria. El artículo 159 es claro, establece una serie de ejemplos en sus numerales, sus 16 numerales, y dice que la Asamblea Nacional podrá expedir las leyes para las funciones del Estado en especial. Esa palabrita en especial nos dice pues que es lo que viene después son ejemplos donde está improbar, aprobar contratos ley, pero también cualquier otra ley puede derogar otra. Eso está claramente establecido. Entonces, quienes nos dicen que, bueno, esperemos solamente el fallo de inconstitucionalidad, lo hacen desde una perspectiva que traslada los principios del derecho privado al derecho público y te dicen, no, lo que pasa es que un contrato ley no se puede romper unilateralmente. Cuando nos vamos a arbitrajes internacionales, cuando nos vamos a los procesos internacionales de esto, porque nos dicen que esa es la mejor manera de blindarnos. Antes decían que no ni siquiera íbamos a llegar a un arbitraje a través de un fallo de constitucionalidad, ahora lo han cambiado. Antes decían que iban a ser 100.000 millones, ahora van por 20.000, otros van por 10.000, etcétera. Lo que sí es cierto es que cuando se derogue, ya sea por una derogación de una ley o por una declaratoria de inconstitucionalidad, que ojalá sea una declaratoria de inconstitucionalidad, eso es otro problema, eso va a ser considerado por la empresa en su justo derecho de utilizar el arbitraje internacional como quieran, en base al Tratado de Protección de Inversiones de 1997 entre Panamá y Canadá. Van a decir que hubo una expropiación concreta por una decisión unilateral, ya sea de la Corte o ya sea de la Asamblea Nacional, en salirse pues del contrato minero con First Quantum Minerals y Minera Panamá. Entonces, existen diferentes maneras jurídicas. Yo no me atrevo a decir cuál es mejor que la otra porque sea como sea, cada una encapsula diferentes problemas jurídicos para un arbitraje internacional, pero lo que sí es cierto es que están las cartas sobre la mesa para que, ya sea esperando el fallo de incondicionalidad, que esperemos, porque hay una fe ciega en que la Corte vaya a fallar el día 23 de noviembre, empezando por ahí, y después de que la Corte va a fallar a favor de la inconstitucionalidad, y después decirnos cuál va a ser el espectro, cómo va a ser el espectro de ese fallo de inconstitucionalidad, pero también existe la teoría de la derogatoria. Lo que yo sí te puedo decir es que independientemente con una de las dos, con la derogatoria por un lado o con el fallo de inconstitucionalidad por otro, existe una complacencia abierta del gobierno nacional que no está tomando los pasos indicados para proteger los intereses nacionales, ya sea a través de un fallo de inconstitucionalidad o a través de una derogatoria. ¿Qué puede esperar o qué le podemos decir a las personas que están esperando este fallo o esta derogatoria, pero no terminan de comprender cuál es el mejor camino y que siguen en las calles, que siguen resistiendo, que siguen protestando? Lo que yo pienso que es importante es que sigamos manteniendo las banderas de la lucha en alza, ya sea esperando la derogatoria o exigiendo la derogatoria o esperando el fallo de constitucionalidad. Porque las dos maneras pueden sacarnos de este atolladero, de este problema concreto, y que ninguna protesta o ninguna manera de protestar en contra del contrato ley de Minera Panamá es mejor que la otra o es peor que la otra o es mala, porque eso es entrarnos en descalificativos dentro del movimiento popular en general. Lo que sí es cierto es que independientemente de cuál sea el tema,
vamos a tener que prepararnos para un arbitraje internacional, van a venir otros procesos. Vamos a decir que el fallo sale el 24 de noviembre. El 25 de noviembre la minera no se va a ir de este país, entra una nueva etapa en donde ya, por ejemplo, con el fallo de 2017, el Ejecutivo lo que interpreta del fallo es que había que renegociar con Minera Panamá, que nos dice a nosotros que si un fallo sale el 23 de noviembre diciendo que efectivamente el contrato es inconstitucional, que significa que el Ejecutivo no va a poder renegociar o va a interpretar eso como que tenemos que renegociar otros términos con Minera Panamá, cuando el pueblo no queremos la mina en este país como modelo extractivista, como modelo económico para nuestro país. O sea que la lucha va más allá inclusive, y eso se le puede decir tanto a los que están a favor de la derogatoria como están a favor de esperar el fallo de constitucionalidad, la lucha va inclusive mucho más allá de esperar cualquiera de esas dos alternativas, porque una vez pase o la derogatoria o el fallo de constitucionalidad, tenemos que entrar en otro estadio de la lucha donde exijamos al gobierno nacional cumplir tanto el fallo como la ley de derogatoria, sanear el área, empezar con una verdadera situación de discutir cuáles van a ser los sistemas que se van a utilizar y prepararnos para el arbitraje con argumentos tanto con la derogatoria como la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa si el fallo es declarado de manera, uno, constitucional, parcialmente inconstitucional o constitucional? Mira que el primer punto es muy interesante, porque hay un abogado muy importante al que yo respeto, que yo admiro y que es un colega responsable dentro del gremio, que te dice, bueno, esperemos el fallo de constitucionalidad. Pero si el fallo y la Corte dice que el contrato de ley es constitucional, o sea, se falla en contra del clamor popular, entonces vamos por la vía de la derogación. Lo que te quieren decir es que la derogación sí es posible, pues verdaderamente. Lo que pasa es que se ha decidido, entre comillas, esperar el fallo del sentado. Si el fallo y la Corte dice que es constitucional directamente en esa situación, yo creo que entramos en otro estadio donde evidentemente vamos a estar propugnando por la derogación. Ya tenemos una ley de moratoria que también establecería algunas cuestiones sobre el tema. Y creo que es importante que cualquier, que tanto con la ley que establezca una derogatoria, en el caso de que el fallo sea que es constitucional, como el fallo en sí mismo, si la Corte decide que es inconstitucional, contenga que se va a hacer este tipo de decisión por salvaguardar el medio ambiente y el régimen ecológico nacional, porque eso también nos blinda a nosotros en algunos argumentos en decir que no actuamos discriminatoriamente contra Minera Panamá, sino actuamos en concordancia con los grandes intereses nacionales. Así que yo creo que eso es importante. El estallido social, si la Corte falla a decir que es constitucional, va a seguir y creo que se va a recrudecer. Es más, se va a perder más confianza en la institucionalidad concreta que existe, porque los que te hacen el llamado a esperar a la Corte dicen, bueno, esperemos la institucionalidad de alguna u otra manera, pero ¿de qué institucionalidad y de qué Estado de Derecho hablamos en un país que ya lo ha perdido a través de las décadas y no solamente con el caso de Minera Panamá? ¿Cuál sería el escenario o qué pasaría si la Asamblea Nacional, a través de una ley, deroga el contrato Ley 406? Se han planteado muchas cosas, ¿verdad? Se ha planteado, por ejemplo, aparte del movimiento popular, algunos diputados inclusive, que solamente una ley fácil y concreta que diga, artículo 1, se deroga la ley, por esta ley se deroga la ley 406 de 2023 y listo, se derogó la ley y se termina el contrato de Minera Panamá. Yo pienso que una ley que diga eso podría ser el efecto concreto, pero una ley debería tener un poquito más de contenido. Y en el contenido yo pienso que tanto las cláusulas o los estudios preliminares de la ley, o inclusive articulados, etcétera, deberían decir que es una decisión soberana del Estado panameño en pro de la defensa de nuestro medio ambiente y nuestro régimen ecológico. Y yo te digo esto, ¿por qué? Porque una ley de ese tipo de carácter general, que inclusive haga alusión a la 407 de moratoria, que es importante y que nadie dentro del movimiento popular ha dicho que no es una ley buena, que es una ley importante, hace alusión a que Panamá está tomando estas decisiones por un interés superior, que es el interés o la protección de nuestro medio ambiente. Si solamente decimos que es en base al artículo o a irnos directamente a decir que es porque el contrato no se deroga el contrato solamente, tenemos también argumentos para un arbitraje internacional, pero al decir que es por el medio ambiente sano, se está estableciendo otra causal importante que nos da a nosotros argumentos a nivel del arbitraje, y es que decir que contra Minera Panamá no estamos actuando de manera discriminatoria o arbitraria.
Estamos tomando una decisión nacional de carácter general que afecta a Minera Panamá, pero también afecta a la minería en general en nuestro país, que es una moratoria que conjunto con una derogación para de esa manera proteger nuestro medio ambiente sano, porque los tratados de inversión establecen cláusulas de excepción de medio ambiente. Esto fue discutido, por ejemplo, en el arbitraje de Coro contra Colombia, en donde Colombia pierde el arbitraje en una parte, pero gana otra. Por ejemplo, pierde la parte de la expropiación, gana la parte de la expropiación indirecta, no se considera que es expropiación indirecta, pero la parte de la arbitrariedad sí entra a favor de la empresa, porque se dice, bueno, Colombia, a través de una ley, protegió el páramo de Santurbán. Y protegiendo el páramo de Santurbán en general, estaba la minería de Coro, la empresa de Coro. Eso afectaba a todas las empresas que estaban establecidas, no solamente a Ecooro. Y al ser eso, no existía una expropiación indirecta de un trato discriminatorio. Pero bueno, sí, el tribunal consideró que fue arbitrario porque Colombia no delimitó bien el área del páramo de Santurbán, etc., por una serie de causales. Lo que te quiero decir es que si establecemos que es una decisión soberana la protección de un interés primordial, que es el medio ambiente sano, tenemos más argumentos para un arbitraje internacional y no solamente una derogatoria del contrato por derogar. Doctor Bichet, se nos ha reiterado en múltiples ocasiones que frente a todos los caminos que lleven, ya sea por fallo o derogatoria, no vamos a enfrentar los tribunales internacionales a esta empresa. Algunos plantean 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 millones. ¿Qué tan cierto, qué tan falso estamos ante este escenario? Cuando hay algunos sociólogos, inclusive profesores de Derecho Constitucional, que dicen que por años han vendido la patria, ese aforismo de que han vendido nuestro país poco a poco se hace evidente y patente en estos momentos en que podemos discutir las consecuencias concretas de haber vendido la nación. Y en efecto, las élites de nuestro país han vendido la nación y ahora estamos ante el problema de cuál es el mejor deal que podemos sacar de la vendida de la patria. Tanto por derogatoria, porque condicionalmente vamos a un arbitraje, por ejemplo, la empresa podría ponerlo en base al acuerdo del Tratado de Protección de Inversiones de 1996, lo hacen y vamos a eso, pero lo que se han querido inclusive, y ahí es donde podríamos hablar de cómo el gobierno nacional no ha protegido los intereses del país, el ministro Alfaro decía que el arbitraje iba por 100.000 millones de dólares, después nos decía que bueno, pueden ser 50.000 millones de dólares, después nos decían que ahora han bajado la cifra, creo que la Estrella de Panamá tenía un experto que dice 20.000, la otra persona que dicen 10.000 porque representa 4.8 del Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que se ha querido tener una campaña de atemorizar a la población en general, lo que en inglés se conoce como gaslighting, como querer meterse en la cabeza emocional del pueblo panameño para decir, no, bueno, esta es la única alternativa que tenemos y no las tenemos que aguantar. Yo creo que hay argumentos para ganar un arbitraje internacional, ya sea por derogatoria e incondicionalidad. La empresa asumió un riesgo en 2013 comprando acciones sabiendo que estaban demandadas por incondicional desde el 1999 y eso es lo que se llama en la ley del mercado asumir un riesgo. Siempre decimos que bueno, lo que pasa es que el capitalista tiene un mayor porcentaje de la inversión o de la plusvalía porque bueno, asumió un riesgo y como asumió un riesgo tiene que tener algo más de la inversión. Pero bueno, asumir un riesgo también implica pérdidas y una de esas pérdidas es como ellos lo reconocieron en sus estados financieros a sus acreedores, es que ellos compraron una inversión riesgosa, una inversión que estaba demandada por inconstitucional en el 99 ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Entonces yo creo que hay diferentes cuestiones por el estilo, entonces no han querido vender ese miedo al arbitraje internacional como tal, pero arbitrajes hay por todos lados. Colombia ha tenido 6 arbitrajes por expropiación indirecta, tiene mejor grado de inversión que nosotros, por ejemplo. No dicen que vamos a perder el grado de inversión. El arbitraje más grande en la historia de la humanidad, un solo laudo, ha sido los 50.000 millones del caso Yukos contra Rusia en la Corte Permanente de Arbitraje. No se ha ejecutado, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que si ese caso Yuko fue por 50.000 millones, como se decía que la minera Panamá iba a ser por 100.000. Casos grandes, importantes, Conocos contra Venezuela, 8.6 mil millones. Terian contra Pakistán, 6.7 mil millones de dólares y donde la International Law Commission, la Asociación de Derecho Internacional, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, está empezando a trabajar el tema de lo que se llama la compensación incapacitante. O sea que no podrían existir estos lados con una compensación incapacitante para los países, especialmente para los países en desarrollo. O sea que hay mucha discusión ahora mismo acerca también
de la legitimidad de estos arbitrajes internacionales como mecanismo para la gobernanza global de las inversiones. Estamos ante un evento de desconfianza generalizada que plantea además en esta moratoria la necesidad de poder revisar más allá qué cosas están presentes en la No. Constitución. ¿Ante qué escenario estamos entonces, doctor Villa? Bueno, habrían teóricos del derecho constitucional, te menciona uno Bruce Ackerman, que te dice estamos en un momento constitucional. Un momento constitucional son los momentos en que las sociedades, es un momento sociológico más que jurídico, las sociedades dicen, bueno, esto es lo que yo quiero para mi futuro y lo queremos cristalizar de esta manera. La ley de moratoria es una buena ley, es una ley que se ganó a sangre, sudor y lágrimas, es una ley importante, nadie ha dicho que no, y la ley establece protecciones concretas, pero el mismo principio de que una ley deroga otra ley, por eso yo digo que se puede derogar una ley, la ley 406, lo mismo podría venir en un futuro una ley que derogue la ley de moratoria. O sea que estamos ante situaciones complejas en ese sentido, o la ley de moratoria podría ser demandada por inconstitucional, etcétera, y estamos nuevamente en la discusión de los tecnicismos jurídicos y nos entra la imaginación legal, captura la imaginación política y no viceversa, como debe ser en algunos escenarios. Entonces, yo creo que es momento que también, salido de esta coyuntura o dentro de la coyuntura misma, podamos ver que nuestro país necesita una refundación constitucional a largo plazo. Independientemente de cuáles sean los escenarios para el 2024, independientemente de lo que está pasando ahora, vemos una decadencia de la clase política en general, de las élites, de cómo se maneja el Estado, de cómo ni el gobierno mismo ha querido defender los intereses del Estado a largo plazo de manera concreta en el caso que nos atañe, y sería interesante, importante, bueno, inclusive plantearnos en una discusión, gran discusión nacional sobre nuestra constitución en general y qué queremos como nuestro país, elevar el tema de la moratoria minera a una prohibición a la minería metálica, al tema constitucional, que creo que es otra tarea pendiente dentro de la tarea constituyente de nuestro país.